les decía que ustedes ya empezaron a estudiar el primer modelo de redes complejas, que es el modelo de redes aleatorias. ¿Sí? Déjenme ponerle este notebook redes aleatorias. Pero como ustedes ya tienen un notebook de redes aleatorias, que es este que está acá, que empezaron a explorar dentro de este primer notebook, redes aleatorias 1. Bueno, ese primer bloque, redes aleatorias 1. Se iban al notebook. ¿Sí? Y lo único que había que hacer esta semana era explorar este notebook, donde se advierte qué es lo que se va a hacer y vienen aquí las definiciones. ¿Sí? Como pueden leer aquí y habrán visto, hay dos modelos de redes aleatorias o dos formas de abordar el modelo de red aleatoria o dos formas de construir una red aleatoria. Bueno, de hecho hay muchas, pero aquí una red aleatoria eh, no dirigida, sin pesos, ¿sí? Tendríamos de dos opciones para construirla. ¿Sí? Uno es el modelo GNL, en el que se fijan, o sea, nuestro modelo debe tener parámetros. En el caso de redes aleatorias simples, debe tener dos parámetros. Una opción es que fijemos el número de nodos y el número de enlaces. ¿Sí? Entonces ya el ejercicio, que es un ejercicio de probabilidades, ustedes tienen sus n nodos, pueden ponerlos en un círculo y reparten los enlaces de forma aleatoria. ¿Sí? Hay que decidir bien cómo se va a hacer eso, ¿no? Lo que vamos, entonces habría que elegir dos nodos de forma completamente aleatoria, ¿sí? Y ya que los eligieron, ponen un enlace. Y eso lo hacen L veces para que la red cumpla con que tenga N nodos y L enlaces. ¿Sí? La otra opción, bueno, y es lo mismo que elegir L parejas dentro de las N por N menos 1 sobre 2 parejas totales que tiene una red de N nodos. ¿Sí? Sobre este N por N menos 1 sobre 2, espero que lo tengan presente. Este es el número de parejas dados N elementos, pero aún así, esta semana vamos a meternos tantito en la combinatoria para ver este como un caso particular, pero en general nos interesa todo lo que es el coeficiente binomial y estas cosas. ¿Sí? Y luego la otra opción que tendríamos es la de la que se le llama GNP, ¿no? Es una red o un grafo con n nodos con probabilidad de enlace P. ¿Sí? En este caso, los dos parámetros, uno es el mismo, es el de el número de nodos, pero el otro parámetro es la probabilidad. Dada una pareja de nodos, ¿con qué probabilidad van a estar enlazados? Entonces la construcción es distinta. Ustedes toman dos nodos y estos tienen una probabilidad de estar enlazados. ¿Sí? La manera de ejecutarlo es agarran cada pareja y lanzan un número aleatorio. ¿Sí? Lo comparan con el parámetro P. Si el número aleatorio que lanzaron es menor que P, los enlazan y si es mayor, no los enlazan. ¿Sí? Esa sería conceptualmente la manera de abordarlo. Son dos modelos distintos, pero que tienen propiedades similares, propiedades en común. En la literatura, ustedes podrán ver en el libro de Barabás, y si revisan esa parte, o en el libro de Newman, van a ver que se opta por lo regular por el modelo GNP, ¿sí? Porque es más, eh, porque sus propiedades, la mayoría de sus propiedades son más fáciles de analizar, como vamos a ver al ratito y esta semana, ¿sí? Y porque también eh, parten de algo, no sé si está bien dicho, fenoménico, ¿no? O fenomenológico. Es muy raro el fenómeno en el que estén fijados el número de elementos y el número de enlaces. O sea, si bien cualquier fenómeno se puede estudiar con una red, porque una red son elementos y relaciones, ¿sí? Casi no hay fenómenos en la naturaleza ni en la sociedad en los cuales lo que se fije sea el número de elementos y el número de relaciones. Por lo regular lo que se obtiene o lo que se fija o lo que nos da el fenómeno en sí es el número de elementos y la naturaleza de las relaciones. Y estas relaciones pueden darse o no darse. Y eso es mejor descrito o mejor recogido por la definición de la red como función del número de nodos y la probabilidad de enlace. Además, entonces es raro, por ponerles un ejemplo, ustedes están en una fiesta, bueno, déjenme ponerles el único ejemplito que hay conocido de redes GNP.
¿no? Eh, Dado un número fijo de enlaces, por ejemplo, personas en una fiesta, ¿sí? Ustedes podrían hacer la relación de la red de relaciones en esa fiesta, de gente que está bailando con otra persona o gente que está platicando con otra persona, ¿no? En una fiesta cerrada, en un departamento, por decir, con 100 personas. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno estaría bien modulado si se trata de gente en general desconocida, ¿sí? Y el parámetro sería el parámetro P, que es 1 si todo el mundo tiene relación o contacto con todo el mundo y 0 si nadie tiene contacto con nadie, ¿sí? Esto podría estar descrito o parametrizado por la cantidad de vino o la cantidad de alcohol que está circulando en la fiesta, ¿no? Entonces, si hay poquito alcohol, casi no hay interacciones, ¿no? Porque cada quien está en su rinconcito, ¿no? Pero si ustedes van incrementando la P, la probabilidad mediante lubricantes sociales, ¿no? Que es la cerveza o el alcohol, ¿sí? Mientras más tomada esté la gente, más desenvuelta y entonces la red empieza a hacerse más densa, empieza a haber más interacciones, más contacto entre gente. Sería un ejemplito quizás bobo de, bueno, es el que normalmente se utiliza, de una situación bien descrita por una red aleatoria, con parametrizada por P. Entonces, si bien sí pudimos encontrar un ejemplo, y podrían ustedes reflexionar si hay otros, de redes bien descritas por una red aleatoria con un parámetro de probabilidad, les reto a que ustedes me digan si hay un fenómeno en el cual el número de personas y el número de amistades sean lo que estén fijas. O sea, que el problema sea resolver cómo vas a, a repartir las relaciones, un número fijo de relaciones, cómo las vas a repartir entre n personas, ¿no? Es difícil encontrar un fenómeno bien descrito por eso, ¿no? Sin embargo, y esa es la razón de la sesión de hoy, ¿sí? Sin embargo, resulta que para algunas propiedades de la red que vamos a analizar más adelante, este modelo es muchísimo más sencillo de utilizar, ¿sí? Nos conviene más el parámetro para unas simulaciones, particularmente este modelo es muchísimo más fácil de utilizar. Entonces, la propuesta es esa, que ustedes, el modelo GNL, llamado GNL, entonces la propuesta es esa. Para hoy ustedes ya exploraron las dos maneras de construir una red aleatoria GNP, ¿sí? Mediante matriz aleatoria o mediante parejas de nodos, ¿sí? Hoy vamos a ver ahorita cómo construir el otro modelo, el GNL. ¿Sí? Teniendo claros los dos tipos de modelos, el GNP y el GNL, esta semana ustedes van a utilizar el GNP para todos los cálculos de probabilidad y de estadística que tienen que hacer para terminar de caracterizar a la red aleatoria, ¿sí? Y el GNL lo van a conservar en sus notebooks y en su memoria para cuando lo vayamos a utilizar en más o menos 3 semanas, que es cuando empezaremos a analizar fenómenos de procesos en redes, ¿sí? Entonces, todo esto va a tener sentido, sobre todo en 3 semanas. Por eso le voy a poner aquí a este notebook GNP, no, GNL, que es la manera en sucinta en la que se le llama a la red aleatoria con los parámetros n y l, ¿sí? Entonces, me voy a aventar a hacer código. Cualquier cosa, por favor, interrúmpanme como siempre, ¿no? Si levantan su mano, a veces lo veo y a veces no, pero si encienden su micrófono y empiezan a hablar, yo entiendo. Sí. Bien, entonces, ¿qué paqueterías necesitamos? Como siempre, vamos a importar networks. ¿Sí? Necesitamos NumPy. Y creo que ya. Vamos a ver si nos podemos defender con estas dos paqueterías. Está conectando. Está inicializando. Ahí está. Creo que tenía mala conexión, pero espero que no se haya perdido la transmisión. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Necesitamos fijar una n. ¿Sí? Déjenme por lo pronto fijarla en 50. Y necesitamos fijar una L. ¿Sí? Saben ustedes que la L está acotada entre, o sea, el máximo de enlaces que puede tener una red de 50 nodos es n por n-1 sobre 2, ¿no? Más o menos n cuadrada sobre 2.
¿sí? En este caso, para que no sea demasiado densa la red, pues le voy a poner por lo pronto, déjenme hacerlo incluso todavía más pequeña, 10 nodos y 20 enlaces. Voy a repartir 20 enlaces entre 10 nodos. Entonces les digo, ¿cuál sería el problema a resolver? Sería como tener 10 bolitas y 20 listones. Y entonces, ¿cómo amarro? ¿Cómo reparto de forma aleatoria los 20 listones entre las 10 bolitas? Sí. Y eso, pues, lo vamos a hacer utilizando las funciones de NumPy, ¿sí? Las que tienen que ver con números aleatorios, que son una maravilla. ¿Sí? Y luego, por un problemita que hay ahí en la definición, tendremos que corregir un detallito, ¿no? Entonces, la idea sería construir L parejas de números entre 0 y 10. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a lograr mediante las funciones random. ¿Sí? Dentro de NumPy hay un conjunto de funciones que se llaman random y dentro de las funciones random hay una que se llama choice. No sé si la han utilizado. Bueno, random en general es random.rand. La función más famosa es rand, ¿sí? Que les da un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, todas las funciones de random nos dan números entre 0 y 1. ¿No? Luego hay una que se llama randn, que nunca he sabido cuál es la diferencia. Ah, bueno, tal vez esa sea la diferencia, que también incluye los negativos. ¿Sí? Ya sea rand o randn, además le pueden dar un parámetro de forma, bueno, de dimensión. ¿Sí? Yo puedo pedirle que me dé no 1, sino 5 números aleatorios entre 0 y 1. ¿Sí? 10 o 2. ¿Sí? Entonces, pueden pedirle no solo uno, sino muchos. Pero además le pueden meter parejas de números. Por ejemplo, yo quiero un arreglo de 2 por 4 números aleatorios, ¿no? Entonces, aquí me dice que no puede ser una lista. Pensé que tomaba eh, que tomaba que tomaba tuplas o listas, pero no, le meten los dos argumentos así tal cual, y lo que nos da es un arreglo de 2 filas por 4 columnas de números aleatorios. ¿Sí? Entonces, esa es la primera aproximación a las funciones de random. Pero dentro de random, en lugar de rand, hay otra función que se llama choice. ¿Sí? La función random choice, ¿sí? Toma un entero que es, bueno, vamos a usarla, ¿no? Esencialmente, si ustedes tienen una lista o un iterable, ¿sí? Una cosa con índices, ¿sí? Random.choice nos da un elemento de esa lista. ¿Sí? Pero también me parece, eso déjenme explorarlo aquí, me parece que si le metemos un entero nos da lo mismo elige un número entero dentro del range 8. O sea, esto sería equivalente a random.choice en range 8. Si se acuerdan qué es el range, es un número de 8 enteros empezando por 0 o es el número de 0 a 8 menos 1. ¿No? Entonces, range es un iterable y sería como elegir un elemento de ese iterable, pero si no le ponen el range es lo mismo, les da el mismo resultado. Números entre 0 y 7. Lo bonito de esto es que random.choice también toma un segundo argumento, que es cuántos quieres que elija. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir que elija dentro, que seleccione, por eso el choice, que seleccione dentro de los números entre 0 y 7, 2 elementos y que te lo regresa como un array. ¿Sí? Entonces yo puedo aquí ponerle de entre 0 y 9, elige 3 números.
y les da 0, 8 y 2, ¿no? Entonces, supuestamente son números pseudo aleatorios, pero con una probabilidad, ¿cómo se llama esto? Una probabilidad homogénea, ¿no? Una probabilidad igual para todos, ¿sí? Podrían también meterle un, un argumento de probabilidad, de distribución de probabilidad, pero ahorita no lo vamos a usar. Nos vamos a quedar hasta aquí, pero viendo que también le podemos meter una tupla o una lista al segundo argumento. El segundo argumento el que indica es cuántos quieres, pero si ustedes se lo ponen en nombre, en forma de tupla, le pueden decir que les dé números seleccionados entre 0 y 9, esto lo da el primer argumento, ¿sí? Pero que te regrese un 2 por 5 elementos. Y entonces, números entre 0 y 9, que te los regrese como un arreglo de 2 por 5, ¿sí? 2 filas y 5 columnas de elementos seleccionados entre 0 y 9. Esa es la idea que va a estar detrás de la forma en la que seleccionaremos L elementos dentro de N parejas dentro de los 10 nodos. Bueno, L parejas dentro de los N nodos, ¿sí? Porque yo aquí le puedo poner como primer argumento N, lo que me va a decir que va a tomar elementos aleatorios. Va a tomar elementos aleatorios de entre 0 y N-1, o sea, los nombres de los nodos, presumiblemente. Y yo aquí le puedo poner que me dé un arreglo de L,2. Entonces, nos está dando, aquí voy a reducir tantito el tamaño de L para que sean solo 5. ¿Sí? 5 enlaces entre 10 nodos. ¿Sí? De esta forma podemos obtener, seleccionar dentro de los N nodos, ¿sí? L parejas. L es el número de filas y 2 es el número de columnas, entonces nos va a dar L parejas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5 parejas. ¿Sí? Entonces, este es el núcleo o la primera aproximación a seleccionar L parejas dentro de los N nodos. ¿Sí? Si esto lo metemos dentro de un, bueno, g.nx graph, ¿sí? Estamos ya haciendo nuestra red, ¿sí? Aquí sí conviene agregar nodes from, ¿sí? Agregarle los nodos desde el range n, ¿sí? Nada más o sea, nada más es una línea de código, ¿sí? Y yo podría aquí ponerle g.add edges from, y así esto ya me estaría dando, en teoría, creamos una red, le agregamos n nodos y le agregamos los L enlaces aleatorios dentro de los n nodos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bueno, en este caso no pasó nada, no marcó error, lo cual es bueno, y le ponemos nuestro draw eje. Y en general, pues sabemos que, o ustedes ya han explorado, que para que una red aleatoria sea conexa se deben cumplir ciertas condiciones entre la probabilidad y el número y el tamaño, ¿no? El tamaño de la red. ¿Cuánto exactamente tiene que ser eso? ¿Cuál es la proporción exacta entre la P y la N para que sea siempre con alta probabilidad conexa? Lo van a ver a lo largo de esta semana, pero ahorita saben que mientras más enlaces, más probable es que sea conexa, y más enlaces nos referimos a una proporción considerable de los n cuadrados sobre 2 enlaces, ¿sí? Entonces incluso puedo ponerle 25, ya sé qué es lo que está haciendo adentro, entonces ya con alta probabilidad nos va a dar eh, eh, una red conexa. Ahora, no estaba planeado así, pero de solo ver esta visualización, esta gráfica, podemos ver cómo varios de los enlaces se están desperdiciando en autoenlaces, ¿sí? Entonces, en realidad tenemos, no, voy a ver si puedo contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 enlaces
efectivos, 17, 18, 19, 20, 21, 22 no efectivos, ¿sí? De hecho, debería haber 25 y no hay 25, ¿no? Hay solo 16 efectivos y 22 en total, ¿no? Entonces no está satisfaciendo las necesidades. Esto quería verlo de otra forma, pero vamos a hacerlo un poco, vamos a hacerlo de otra forma que no dependa tanto de lo visual, ¿sí? Después de hacer la red, vamos a ver cuánto mide el, eh, el edge view de G, o sea, G edges. Bueno, G.edges es un objeto de edge view, ¿no? Pero básicamente es una lista de enlaces. Entonces vamos a ver cuánto mide. Bueno, primero lo voy a hacer para este caso en particular. Y resulta que solo tenemos 22 enlaces. Sí, sí lo pudimos contar visualmente y solo son 22, no 25. Pero más aún, si, bueno, es todavía más grave porque de esos 22, 5 son autoenlaces, repito, y eso no estaba en el plan. No que estamos hablando de redes simples, redes que no tengan autoenlaces. Pues hay estos dos bueno, hay dos factores que nos están haciendo que la red que estoy construyendo no cumpla con las condiciones, y es particularmente grave si los parámetros que estoy utilizando son pequeñitos. Si lo hacemos de más grande aún, por ejemplo 100 y 500, va a ser todavía más escandaloso, ¿sí? Aquí, con 100 nodos y 500 enlaces, resulta que solo tenemos 476. Entonces, esto es una basura, no me sirve para mis propósitos. ¿Cuáles son las dos fuentes de error? Es decir, ¿en dónde se me están escapando los dos enlaces? Bueno, adelanté un poco la respuesta diciéndoles que hay dos fuentes de error, ¿no? Una fuente de error son todos aquellos autoenlaces. Vamos a correr eh, random.choice de forma independiente para darnos cuenta a ver si tenemos la suerte. Miren, aquí tenemos un autoenlace. Entonces, eso ya es una fuente de error porque estamos perdiendo un enlace entre nodos que nos debería servir. Pero no, déjenme ver si da la casualidad de encontrar la otra fuente del error. Bueno, vamos entonces por partes. Primero vamos a deshacernos de los autoenlaces, ¿no? Para eso quisiéramos, eh, bueno, tenemos que convertir hay dos opciones, vamos a hacer la primera, la más intuitiva, ¿no? Generando un arreglo que son mis enlaces, mis supuestamente L enlaces, hasta aquí si son eh, L. Si yo veo cuál es la longitud de esta A, obtenemos 500, que son los 500 enlaces que yo quiero, ¿no? Pero yo sé que muchos de esos enlaces son nodos consigo mismo. Entonces podemos usar filtros, así como en Pandas la semana pasada estuvimos usando filtros, creo. ¿Sí? Aquí podemos eh, usar también filtros, ¿sí? Que, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos usar filtros aquí? Se me fue la onda. Entonces, por ejemplo, podemos fijarnos en toda la primera columna. ¿Sí? Entonces, esto es notación de índices para arreglos de más de una dimensión, ¿no? Entonces, yo puedo fijarme en la primera columna. Ustedes fíjense en la primera columna y es 69, 95, 69, 22, etcétera, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar notación de índices y decirle que quiero todas las filas, ¿sí? De la columna 1, que es la columna 0. Entonces, esto fíjense cómo me da un arreglo de una dimensión que es
69, 95, 69, 22, 72, ¿sí? Que es justo la primera columna. Ay, perdón, muy largo. Aquí está. 69, 95, 69, 22, 72. Y yo puedo hacer lo mismo para la segunda columna. Entonces, la notación es todo, todas las filas, solo la segunda columna, 70, 73, etcétera. ¿Sí? 70, 73, 43, 79. Entonces, esto yo lo puedo utilizar dentro de una, eh, con una condición. ¿Sí? Yo puedo pedir que la columna 0 sea igual a la columna 1. Entonces esto es la columna 1 del arreglo A, perdón, la primera columna del arreglo A, o sea, la columna 0, y la columna 2, la segunda columna, o sea, la columna 1. Y si yo le pongo que sean iguales, fíjense lo que me va a regresar un arreglo de booleanos. Falso, 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 y hay por ahí un verdadero aquí, y hay por ahí, me pareció ver otro verdadero, otro true. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que me está regresando un verdadero si es que el primer elemento de la columna es igual al segundo elemento de la columna, ¿sí? Lo bonito de esto, y esto es previo a pandas, ¿sí? Esto, no sé si han usado pandas y NumPy, pero pues esto es muy básico en pandas, ¿sí? Hacer filtros, pero pues resulta que ya venía desde NumPy, ¿sí? Esto lo hereda de NumPy. Yo puedo esta lista de falsos y verdaderos usarla para esta lista de falsos y verdaderos usarla para filtrar mi arreglo, ¿sí? Entonces yo puedo, la estructura es la siguiente, en lugar de utilizar índices aquí dentro de los corchetes, yo le puedo poner una condición de booleanos, ¿sí? O un filtro. Y esto lo que haría es regresarme únicamente aquellos dos arreglos que cumplen que la primera columna es igual a la segunda columna, ¿sí? Aquellos dos enlaces o aquellas dos filas de mi arreglo para los cuales la primera columna 25 y 25 es igual a 53 y 53. Y esto me permite a mí ver a la columna, al arreglo A y verificar que por ahí hay un 25,25. 25,25. Sí, ahí está, dentro de mi arreglo A. Y también tengo el 53,53. 53,53. Eso ya nos ayudó a resolver al menos el primer problema. Y es que en lugar de pedirle que sean iguales, le voy a pedir que sean distintos. Esto ya me da todos los arreglos, perdón, todas las parejas de números que no son autoenlaces, ¿sí? Les digo, esto creo que ya nos va a permitir avanzar en la solución del problema. Nada más esto déjenme meterlo acá. Entonces el random.choice va a ser una función A. Y luego vamos a sustituir este random.choice. Lo vamos a sustituir por el arreglo A filtrado, ¿sí? Y vamos a ver esto qué tanto nos hace avanzar, pero ahorita de casualidad vi que había algo en el chat. Enlaces aleatorios de Andrés. Sí, entonces no sé si algo dije mal, pero a lo mejor fue cuando pregunté cuál era el problema, que Andrés puso enlaces aleatorios en el chat. Sí, sí, el hecho de que sean aleatorios admite que a veces sean enlaces de un nodo consigo mismo. Y aquí resultó peor, fíjense cómo, eh, bueno, fue una realización, pero en general, sí, todavía no estamos resolviendo el problema. Dentro de, eh, dentro de, al hacer una red con 100 nodos y 500 enlaces, a pesar de que me estoy deshaciendo de los autoenlaces, ¿sí? Aún así no estamos logrando tener 500 enlaces en total, ¿sí? Entonces, eso nos tendría que llevar a la segunda fuente del error.
igual, si quieren ponerlo en el chat o alguien quiere animarse a prender su micrófono, pero ¿cuál podría ser esa otra fuente de error? ¿Por qué no está ocurriendo que al generar 100 parejas, 500 parejas aleatorias nos esté agregando 500 enlaces? La situación sí se entiende, o sea, sí, eh, o sea, se entiende el problema frente al que estamos, que es que yo quiero generar una red con 100 nodos y 500 enlaces aleatorios, pero me está regresando una red con 100 nodos, o sea, sí tiene 100 nodos, o al menos eso espero, vamos a ver. Len G son 100 nodos, pero no me está dando 500 enlaces, me está dando 464. Pues espero que la problemática sea clara. La solución es la que a lo mejor bueno, el problema inicial es claro. ¿Por qué está ocurriendo? Es lo que parece no ser claro. En este caso, igual fue bastante escandaloso porque perdimos 36 nodos. Y déjenme ver si hay un modo de analizarlo. Este, sí, hay un modo de analizarlo. Ya me acordé. Dentro de las funciones de los arreglos de NumPy, hay una que se llama unique, creo. Déjenme ver. No funciona así. Pero yo puedo aplicarle la función numpy.unique a A y lo que nos regresa todos los números únicos, ¿sí? Pero yo le puedo meter otro. eh, no, hay un modo de, de usar unique que sea más, o sea, que verifique en una dimensión. O sea, A es un arreglo. Es una lista de parejas, ¿sí? Y yo quisiera que me regresara a las parejas únicas, ¿sí? Para ya decirles el problema es que el hecho de que sean aleatorias las parejas, ¿sí? Mientras más nodos haya y mientras más enlaces tomemos, va siendo más probable que el mismo enlace aparezca más de una vez, ¿sí? Entonces, les digo, no sé si haya, ahorita no se me ocurre una manera de ver si un mismo enlace está apareciendo más de una vez, ¿sí? Y sería muy difícil que yo aquí ahorita lo descubra a ojo, pero resulta que hay 36 enlaces, bueno, 34, además de los dos que se repitieron, hay 34, o sea, además de los dos que eran autoenlaces, hay 34 que son el mismo enlace, se están repitiendo. Entonces, la mejor manera de deshacernos de esto va a ser, y espero que con esto quede claro, el siguiente for, más bien el siguiente while, ¿sí? Después de agregar de forma bruta una buena cantidad de enlaces, ¿sí? En este caso 464 de los 500 que quería, vamos a meterle un while, ¿sí? While g, bueno, while len g, mientras la longitud de g sea menor que L, no, pero no de G, sino de G, edges, ¿sí? Mientras sea cierto que el número de enlaces sea menos que L, vamos a irle agregando, ni modo, aunque sea de uno en uno, vamos a irle agregando enlaces aleatorios. ¿Y cuál sería la mejor manera de hacer enlaces aleatorios? Pues definiendo primero un nodo 1 que sea un de NumPy random, un choice de n, ¿sí?
Esto ya por sí solo nos da un enlace, un nodo aleatorio de la red L, perdón, de la red G. No tengo que hacer referencia a G porque ya sé que los nodos de la red son los enteros de 0 a n-1. En un segundo. No, es que ahorita es posible que mis perros se pongan locos. Y ahora, ¿cómo elijo el otro nodo? El siguiente nodo, eso más o menos ustedes ya lo podrán suponer por las funciones con las que jugaron para redes aleatorias, ¿sí? Pero yo quisiera seleccionar al otro nodo, al nodo 2, para evitar el mismo problema que sea un autoenlace y estar corriendo demasiado este bucle, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Ya jugamos con esto la semana pasada, pero yo a mi red G la puedo convertir en un conjunto, en un set. Y la ventaja de convertirlo en conjunto es que yo puedo quitarle desde con la notación de conjuntos, yo puedo quitarle otro conjunto, ¿sí? ¿Cuál conjunto, por ejemplo? Otro o cualquier nodo. ¿Cuál nodo, por ejemplo? Yo puedo quitarle al conjunto de nodos el conjunto cuyo único elemento es 0. Entonces me da el mismo conjunto, pero sin el 0. O yo puedo quitarle el elemento 1 restándole al conjunto de la red el conjunto cuyo único elemento es el nodo 1 o el número 1. Entonces fíjense cómo me da 0, 2, 3, 4. Entonces esta es la mejor manera de definir un nodo aleatorio que no sea el mismo nodo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí, np random.choice, pero aplicado al conjunto G, al conjunto de nodos G, menos el conjunto cuyo único elemento es nodo 1. Esto es, en principio, porque yo puedo convertir en conjunto de Python cualquier cosa, ¿sí? Cualquier lista. Por ejemplo, la lista 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me la convierte en conjunto. Y ya jugamos la semana pasada con esta idea, creo, de que la diferencia entre una lista y un conjunto es que la lista puede tener elementos repetidos y el conjunto no. Y esto tuvo sus ventajas la vez pasada, ¿sí? La otra ventaja que tienen los conjuntos, bueno, una red es un iterable de nodos y yo puedo, a lo bruto, convertirla en conjunto y luego le quito el elemento que ya está definiendo el primer elemento de nuestro enlace, el primer nodo de nuestro enlace, ¿sí? Y con esto, a G, agregarle el enlace add edge, nodo 1, nodo 2. Con esto, pues vamos a correrlo y ver qué pasa. Que no se puede aplicar un random choice a un conjunto, ¿sí? Pero pues no importa porque esto lo podemos convertir en lista. Y ya estuvo. Entonces resulta que el random.choice solo se puede aplicar sobre iterables que no sean conjuntos porque resulta, tengo entendido que en los conjuntos el orden no está bien definido, son desordenados en principio, ¿sí? Pero si yo lo convierto en lista, ese conjunto que ya yo había hecho de todos los nodos de la red sin el nodo inicial, ¿sí? Entonces ya con esto ya logramos, esto lo va a hacer si mientras no se junten los 500, ¿no? Entonces, recapitulación. Yo defino L y defino N, perdón, el número de nodos y el número de enlaces, ¿sí? Creo una red, le agrego los nodos, ¿sí? Genero un arreglo de parejas aleatorias de L parejas aleatorias dentro de los N nodos y agrego todos aquellos que no sean autoenlaces. Dentro de esas parejas aleatorias existe la probabilidad de que el primer nodo sea igual al segundo. Entonces, agrego tantos enlaces como me sea posible sin considerar los autoenlaces. Hasta aquí
no voy a cumplirlo porque hay una probabilidad distinta de 0 de que muchos de esos enlaces estén repetidos. Y eso lo subsano con un while, y es que mientras no resulte que la red tiene L nodos, L enlaces, perdón, yo voy a agregar enlaces aleatorios, pero ahora sí, eh, deshaciéndome impidiendo que sean autoenlaces con esta instrucción, ¿sí? Pero, y otra cosa es que es posible que alguno de los enlaces que yo cree, que yo genere en este bucle, es posible que ya esté, pero eso está contemplado en el while, porque yo le estoy diciendo es, haz esto tantas veces como sea necesario para que el número de enlaces de la red sea igual a L. Entonces, si agregaste uno que ya estaba, eso no va a sumar a los enlaces, eh, pero pues esto lo vas a seguir ejecutando una y otra vez hasta que se cumpla, ¿no? Entonces puedes que 2, 3, 100 veces se agregue un enlace que ya estaba, pero eso no va a aumentar el número de enlaces. Quizá, bueno, no lo dije, pero quizá valga la pena recordar que el objeto graph de networks, como no es un multigraph que admite multienlaces entre dos nodos, ¿sí? El objeto graph solo admite enlaces simples. Entonces, si tú agregas un enlace que ya estaba, es como si no hubieras hecho nada, ¿sí? Por eso es que esto funciona, ¿sí? De modo que ya tenemos en principio una función que genera, y además de forma bastante vectorizada, bastante vectorial, porque estamos agregando muchos enlaces de una sola vez, y esto pues es muy adecuado porque optimiza todo, ¿sí? Y digo casi vectorizada, casi 100% vectorizada, porque aún así, como no logramos que sean puros enlaces eh, únicos, ¿sí? Le enmendamos un poquito el problema con este while, ¿sí? De modo que ya todo esto lo podemos meter a una función, ¿sí? Ya que vimos que funcionó y para eso era este len, a todo le doy tabulador y puedo definir la función g, voy a llamarle así, gnl, que sea una función de n y de l, y aquí está la n, aquí está la n, aquí está la l, todo está bien, para que al final, después del while, nos regrese nos regrese la g. Ah, no funciona así el return, ¿no? Sí, return g. Ya tenemos nuestra función y vamos a correr la que en principio era nuestro ejemplo en el que no salían las cosas, ¿no? Era 10 nodos y jugamos con 10 nodos y 25 enlaces, ¿no? Y ese que no nos había dado bien. Entonces 10 nodos con 25 enlaces. Ah, GNL. De 10 nodos y 25 enlaces ya nos está dando la red, pues yo puedo graficarla, ¿no? En XDraw. Y ya nos da red sin autoenlaces. En este caso es conexa, sin autoenlaces. Y si yo los contara, podría verificar que son tantos como los necesitamos, ¿no? En este caso 5, ¿sí? Pues son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si queremos 10, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ya por ahí un nodo aisladito, ¿no? Entonces, ustedes podrían hacer el mismo ejercicio que en el examen, bueno, que en el cuestionario, ¿no? Juega con N y L y dime cuándo es más probable que sea completamente conexa. ¿Sí? Entonces yo puedo darle 100 nodos y 150 enlaces y ver si no es completamente conexa. Le puedo dar entonces 200 enlaces. Entonces va a variar ligeramente la condición de que la red sea conexa o no. ¿Sí? Es otra que el modelo GNP, pero con esto ya podríamos en 3 semanas jugar con eh, con la con esta definición que, y ya con esto cierro, el hecho de que sea casi completamente vectorial,
¿sí? Nos permite generar una red muy grande con muchos enlaces de forma muy rápida. Y eso pues va a ser muy importante en 3 semanas cuando estemos viendo procesos en redes y particularmente una transición de fase muy interesante que se da en las redes aleatorias. ¿Sí? La vamos a analizar desde la perspectiva de la física estadística. Es una transición de fase. ¿Sí? Bueno, pues eso sería por hoy. Les dije que iba a ser un poquito breve. Eh, ¿Hasta aquí hay dudas? Déjenme poner pausa. Me perdieron, ¿verdad? Ya volví.